Bien amigos, de cuando en cuando aparecen personajes en la historia política o jurídica en un país sobre los que vale la pena reflexionar cuando parten. Inevitablemente todos tenemos que partir en algún momento. Y quizá uno de ellos sea Vicente Huarte del Pino. Y estamos con el doctor Altuve, que además ha sido un discípulo predilecto y una persona muy cercana al doctor Vicente Huarte del Pino. Fernán, falleció hace unos días el doctor Vicente del Pino, pero estuvo muy vinculado a ti en lo personal. Sí, bueno, hemos trabajado juntos desde que yo fui su alumno, tanto en cosas académicas como en algunas cosas profesionales, etcétera. Son 28 años de una relación muy cercana y claro, uno va admirando cada vez más a la figura y ahora a la distancia pues se da cuenta de que ha sido uno de los grandes juristas y magistrados del Perú, ¿no? Pero él tiene legados como en varias perspectivas, porque es una persona que en la historia ha hecho un trabajo interesantísimo en la historia del derecho, pero desde muy joven él con su tesis universitaria ya logró una proyección que lo llevó a tener una beca en España y en Inglaterra. O sea, desde que aparece en el firmamento, este hombre, este personaje, realmente ya tenía una curiosidad y una brillantez especial. Sí, es interesante porque curiosamente viene de una familia muy política. Vicente, yo siempre digo, es el último cacerista porque su padre fue secretario general del partido del Mariscal Cáceres, el último secretario general, y él de joven fue el último militante del partido cacerista, pero con la persecución de 1930, después de la caída de Leguía, él decide no ir a la política, sino entrar a la defensa del Estado de Derecho. Él considera que su función es enseñar la historia del derecho, enseñar el derecho internacional, enseñar la judicatura y defenderse en el plano jurídico y defender las instituciones jurídicas del país. Porque la política lo que hace es no fortalecer las instituciones, estamos hablando de los años 30, los años 40, y él quiere construir esa institucionalidad. Y entonces el hecho más importante de su vida es cuando en plena dictadura del general Velasco se quiere imponer al Colegio de Abogados la dictadura. Del cual era decano. Él era decano, elegido por una inmensa mayoría en 1973, y él solamente con la ley en la mano se enfrenta, es detenido, su esposa es detenida, son desaparecidos durante 40 días. Y al final de cuentas la presión internacional ya de un hombre que, como tú bien has dicho, desde el momento que aparece como figura intelectual, ya en España es admirado, ya en Inglaterra es reconocido, ya en Estados Unidos se considera que es un hombre probo, honesto, en la Argentina, y todos los abogados del mundo en el año 73 piden la liberación de Vicente Huarte del Pino, que sale con una barba de 40 días de los calabozos de la dictadura comunista, y entonces se va al Colegio de Abogados a seguir despachando como el día anterior de su detención, ¿no? Ahora, él siguió en un tránsito que continuó siempre vinculado al tema del derecho. Él ha sido presidente de la Corte Suprema, ha sido decano de San Marcos y ha tenido una serie de papeles y roles muy importantes en el Perú. En el tema de la Haya ha tenido una presencia fundamental. Entonces, él no ha sido, digamos, sino una realmente revelación para muchas personas en el sentido de las ideas y de la forma como conducía su cátedra y también su trabajo, ¿no es cierto? ¿Tú qué cosa has visto en esa perspectiva? A ver, yo creo que hay que verlo en varios aspectos. Primero, el docente y su amor por San Marcos. Yo creo que Vicente es la más grande figura que ha tenido en estos últimos años la Universidad de San Marcos en el plano jurídico. Y fue decano y ha sido la revelación de San Marcos en ese plano siempre. Entonces hay el plano docente. Después del decanato y al venir la reinstauración democrática de Fernando Belaúnde en el 80, él se convierte en magistrado en la Corte Suprema con muchísimo prestigio. Después pasa al Pacto Andino, donde también fue presidente. Y finalmente, ya al final de su vida, cuando parecía que ya iba a entrar a la jubilación, todo este prestigio, este renombre nacional e internacional, el presidente García, que también fue su discípulo, muy querido además, porque ha sido muy cercano, considera que es un hombre importante para estar entre los asesores jurídicos del tema de la Haya, y entonces va a hacer este apoyo que él logra haber concluido en el año 2014. Y ha tenido una enorme cantidad de reconocimientos internacionales. Cuando uno entra a Wikipedia y pone Vicente Huarte del Pino, encuentra medallas, reconocimientos, medallas, una serie, creo que hay 15 o 20 por lo menos ahí.
¿Cuál de esas es la más importante? Tú has estado cerca de él. Bueno, yo siempre pienso que todas las medallas son importantes en su momento. Yo hablo siempre de San Raimundo de Peñafort, que es una condecoración que se da exclusivísimamente a los grandes juristas en España, que yo considero que es una cosa notable, y él la tenía, ¿no? Ser miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en España es una cosa bastante difícil de obtener, y la verdad que él ha sido muy querido y muy reconocido allá por muchos, no solamente juristas. El presidente de la Academia, Juan Velarde Fuertes, es un gran economista que lo consideraba una de las grandes figuras de América Latina. Yo creo que me quedaría entre las muchas virtudes que tenía don Vicente con la probidad. Alfonso era un hombre que vivía en la misma casa donde fundaron sus abuelos en Barranco en 1905 su casa, su hogar. Tenía el mismo auto, un auto del año 1965. Él decía que era un Stradivarius con motor, por eso no lo cambiaba. Pero un hombre honestísimo, de una decencia y honorabilidad que en estos días necesitamos como ejemplo. Y yo creo que eso es lo más resaltante hoy en día de él. Está lo académico, están los libros, está la obra. Sí, te iba a hablar de la obra intelectual, porque él ha tenido una amplia desarrollo también en una serie de obras que ha publicado. ¿Cuál de esos libros te parece el más interesante para que los jóvenes puedan también compartir? El libro más importante es la historia de las constituciones del Perú del año 78, que fue muy importante para la Asamblea Constituyente, porque él aporta incluir la Constitución de Cádiz, que hoy día ya es considerada una antecedente del sistema constitucional peruano, pero hasta 1978 no la consideraban y no la colocaban. Entonces, él introdujo todas esas fuentes jurídicas. Y también tiene los análisis sobre la Confederación Perú-Boliviana. Él, por ejemplo, consideraba que había sido la Confederación Perú-Boliviana un experimento positivo, porque consideraba que hacía 180 años se planeó la integración de los países, y lo que más le gustaba a él era que América Latina fuera una fuerza cultural, económica y política unida, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Yo he hablado con él la última vez, hará unas 2 semanas tal vez que hablé con él. ¿Y se puede saber lo que hablaste? No, ¿ya era un tema de despedida casi? No, porque él ha estado bastante bien, conversé con él, le pregunté y estaba muy jovial y como siempre con mucho sentido del humor, etcétera, ¿no? Una gran persona, ¿no? Una gran persona, muy cariñoso. No hay un solo alumno que no lo haya querido. Era encantador, cariñoso, siempre dispuesto a ayudarte en todo. ¿Y el recuerdo que te das de él cuál es? Y en todo caso la proyección que podría quedar para los jóvenes o quienes han sido sus alumnos. Bueno, muchísimos alumnos ha tenido, ¿no? Yo sinceramente quiero resaltar hoy día, por contraposición de lo que vivimos, la probidad, la honestidad, esa decencia. También los valores cristianos. Fue un hombre extremadamente católico que siempre estuvo en la defensa de los principios de la vida, en la defensa de los principios cristianos. Un hombre muy religioso, muy religioso. Siempre me decía que su abuela le había enseñado a rezar el rosario y que para él eso era muy importante y lo seguía haciendo. Un hombre extraordinario, y yo creo que los hombres que en la judicatura o en la vida pública ponen los valores y la moral adelante son los ejemplos que nosotros debemos seguir. Muy bien. Fernán, gracias por tu presencia esta noche. No, muchas gracias. De viernes feriado. Así es. Así es, pero haciendo una labor interesante de reflexión para todos los peruanos. Gracias, Fernán. Gracias, Alfonso. Bien, amigos, una pausa y nos vamos con la última parte de Redes y Poder.